Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a estar sentaditos para tratar de ganar el tiempo lo máximo posible. Esto está pegado aquí, ¿no? Bueno, para tratar de ganar el tiempo lo máximo posible en el día de hoy, ya que el hermano Nacho pues puso esta actividad de evangelismo. No sabía que iban a tener esta actividad como un curso evangelístico, y ahí me parece muy importante porque son de las tres cosas que nos viene hablando el hermano William con más insistencia, y especialmente este viaje que hicimos fue un viaje extraordinario. El hermano William estaba muy contento por esta gira que hicimos nosotros por todo el sur, empezando por allí en Brasil, y dimos la vuelta por todos los países, por Paraguay, Argentina, Chile, en varios lugares de Chile. De ahí pasamos a Bolivia, y en Bolivia Perú, de Perú pasamos a Ecuador, de Ecuador pasamos a Colombia, y de Colombia a Venezuela. De Venezuela pues viajamos hasta Puerto Rico, y de allí seguimos la gira por las iglesias de Estados Unidos. Y resulta que en esta gira, toda la gira del sur, fue muchísima gente que llegaron a los pies del Señor. Hermano, yo me quedaba maravillado, hermano William, pero mira, si no hubiéramos venido, él tenía bastante que no hacíamos esta gira juntos, porque él estaba con el trabajo de Amisrael, y siempre pues empezábamos, pero en veces lo llamaban de un lugar y del otro, y él se iba, y yo seguía adelante con los videos. Pero no es lo mismo. Yo ponía los videos, claro, siempre llegaban 10, 20 personas en los lugares, pero aquí llegaban, esta vez eran hasta 300 bautismos en un solo culto, 200. Mi hermano William estaba maravillado, y él me decía, mira Miguel, si no hubiera venido. Sin embargo, sí, lo llamaban, mira hermano William, que hay una actividad de Amisrael en tal parte, un gobernante, un gobernador que tiene un reconocimiento. Digo, mira, yo ahorita no corto esta gira por nada. Digo, yo hasta que no termine, vayan ustedes, le decía a los hermanos que lo llamaban de ahí de Brasil, vayan ustedes en mi nombre y díganle que no puedo ir, porque esta gira yo no la voy a parar. Y era una cosa, me dijo, en varias partes me dijo, allá en un lugar que no habíamos ido nunca, llamado Otusco, en el Perú, que por cierto yo estaba protestando un poco porque veníamos de un viaje largo hasta Lima, y de Lima entonces cogimos un avión a Trujillo, y de Trujillo pues yo estoy creyendo que era un culto ahí en Trujillo, ¿no? Me habían dicho Otusco, pero yo creí que era un pueblo, era un barrio ahí era un culto en la mañana, me dijeron en el día, y en la noche el culto en Trujillo. Bueno, está bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Pero resulta que cuando llegamos allí, salimos de la ciudad. Y yo, Dios mío, ¿y qué es esto? Cuando cogimos vía, era una carretera malísima, una carretera de esas que son angostitas, son abiertas en las rocas, pues son puras rocas los cerros, y subiendo esos cerros para allá. ¿Dónde vamos nosotros? Por aquí, a donde viven los cóndores, le digo yo, por allá arriba, donde están altísimos. Y era un pueblo fuera de allí. Y yo, bueno, ustedes no tienen consideración del hermano William. Miren que venimos viajando de un viaje largo, llegamos a Lima, cogemos un avión para venir acá, y ahora de aquí a agarrar este viaje, qué bárbaro, ustedes no. Yo iba todo protestando, pero cuando llegué allá, hermano, y veo aquello,
aquel pueblo de indígenas, era un pueblo indígena, en la serranía, en la mera serranía allá. Qué cosa tremenda. Ellos habían escrito unos cartelones así, con letras mal escritas de ellos, ¿no? Pero se entendía. El último profeta de Dios nos visita en este pueblo. Y así por donde quiera, mantas escritas por ellos, ¿no? Por los indígenas. Claro, no eran hechas por esas, como las que ustedes conocen, que son hechas por esas compañías, ¿ah? Son profesionales, ¿no? Sino hechas así con las letras de ellos, las entienden ellos solos. Y ahí estaba el último profeta de Dios nos visita, y el último mensajero de Dios visitando este pueblo. Muchachos, aquello era una cosa tremenda cuando yo veo aquella multitud de gente allí, de indígenas, y es un tipo de indígenas chiquitos, todos son pequeñitos, son gente menuditas, ¿no? Y todo, ¿y dónde está el profeta? ¿Dónde está el profeta? Bueno, queremos ver al profeta. Pero aquello, el lugar estaba lleno y había gente rebosando por fuera. El auditorio, como un gimnasio que ellos habían alquilado. Y entonces yo digo, oye, esta gente no serán de la misma tipo de saqueo, porque todos son pequeñitos y queremos ver al profeta, y estos deben ser de la misma clase, ¿no? Porque con aquel gozo, y qué tremendo cuando el hermano William pasa y predicó ahí un mensaje tremendo, y vemos esa multitud de gente pasar adelante a recibir al Señor. El pastor había considerado que como era una visita nueva del hermano William, no creía que iba a haber tanta gente, y tenía 2 bautisterios con agua nada más. Habían llevado varios bautisterios los pastores para colaborar con él, pero los tenía vacíos. Y tenía 2 con agua, pero cuando ve esa multitud de gente, Dios mío, y ahora para bautizar todo este gentío en 2 bautisterios, era una cosa extraordinaria. Entonces los mismos gente que se querían bautizar iban con latas allá donde los vecinos y pidiéndole agua a los vecinos para llenar los bautisterios. Yo dije, no, la verdad, esta gente tiene ganas de bautizarse, porque ellos mismos buscando el agua, ¿no? Que no es lo mismo cuando usted, mira, que rogándole a la gente que se bautice, no, esto buscando el agua para echarle para que los bautizaran. Y con toda la ropa que cargaban, ahí no había ese protocolo de ropa blanca, sino la ropa que cargaban los indios encima. ¡Qué tremendo! Y el hermano William se para en la plataforma y me dice, mira, Miguel, si no hubiéramos venido a este lugar, no hubiéramos visto, todas estas almas no se hubieran salvado, toda esta gente no hubieran recibido. Entonces ahí reuní a los pastores que estaban allí y le dije, vamos a reunirlos a ellos, instruirles, que ellos conozcan en qué tiempo estamos. Estuvimos hablándoles para que sepan que hay un programa divino que se está desarrollando, que ya han habido 7 edades de la iglesia. Esas 7 edades ya terminaron, esos 7 mensajeros. Ellos tenían ahí folletos, los pastores, y entonces le dije a los pastores que quedaron una reunión con ellos para que los instruyan, porque ellos querían conocer, querían saludar al hermano William. Y entonces, para enseñarles que ya estamos en la edad de la piedra angular, es decir, que ya hemos llegado al fin, ya hemos llegado al último mensajero, ya no hay más nada, ya lo que hay es este mensajero. Y ellos oigan y conozcan esto, vamos a enseñarles de una vez, y les dejo, pastores, para que ustedes les recalquen eso, y les consigan la Biblia, y puedan ellos empezar a crecer en la fe, porque tenían interés. Ellos mismos, buscando agua para bautizarse, ya te indica a ti que... Pero las palabras del hermano William pues me fueron muy tremendas cuando él me llamó y me dijo, mira, Miguel, estas almas, si no hubiéramos venido aquí. Yo dije, bueno, gracias a Dios y al hermano que puso este culto aquí por esa carretera tan mala, y que Dios me perdone la protesta que yo cargaba,
Y yo le dije al pastor ahí, hermano, que me perdone, que le venía protestando contra ti, que tú no tenías consideración. Gracias a Dios que no pensaste en eso. Bueno, y esa noche también ahí en un gimnasio allí en la ciudad de Trujillo, un gimnasio que llaman ellos el Gran Chimú, aquello se llenó. Y lo mismo me dijo el hermano William esa noche, cuando estábamos, ahí sí habían muchos bautisterios. Y ahí me dijo él, mira Miguel, si no hubiéramos venido. Como 2 o 3 veces me lo dijo, porque en Santo Domingo de los Colorados también. Eso fue viajando de Lima a Quito. Llegando al aeropuerto, los hermanos nos recibieron allí en el aeropuerto y nos embarcaron en un carro vía Santo Domingo de los Colorados. Una carretera malísima por allá, hermano. 3 horas y media, casi 4 horas. Yo también le digo, oiga, pero es que esto es demasiado. Llega uno en un viaje internacional y ustedes lo esperan, en vez de ponerlo a uno en un pueblo cerquita aquí, lo mandan a ese pueblo tan lejos. Bueno, allá es que está preparado el culto. Es un tipo de indígena que usa aquí un copete como de achote. El achote es una planta que se usa en Venezuela para darle color a la comida. Y yo pienso de que ellos creen pues que ese achote les ayuda al pelo, ¿no? Porque puede ser que sí, porque yo no vi ningún calvo entre esos indios. Yo digo, puede ser que sí. Y ellos usan el achote aquí, por eso lo llaman Santo Domingo de los Colorados a los indígenas, porque esa es la costumbre de ellos, ¿no? Pero hermano, la cantidad de gente que pasó allí esa noche a bautizarse, tremendo, el hermano William. Mira, y llorábamos los dos mirando porque eso fue en el mismo hotel. Y era un salón grandísimo, el salón del Gran Hotel de Santo Domingo de los Colorados, donde van a dar conferencias los políticos y todo eso. Ahí lo alquilaron los hermanos. Creían que era demasiado grande y se llenó completo. Y en la piscina le prestaron para bautizar. Y ahí los dos contemplábamos desde arriba del hotel de una vez. Me dijo, qué tremendo, Miguel. Si nosotros no viniéramos, hubiéramos cortado esta gira. Mira, todas esas almas que están recibiendo al Señor. Y ahí yo tuve una reunión con los pastores y les dije la seriedad de que juntaran a esas personas, las instruyeran en el camino del Señor, mostrándoles que ya el tiempo que nos queda es corto. Bueno, esta gira fue tremenda en todas partes, no solamente en el Ecuador, sino en Colombia, en Venezuela. La cantidad de gente que pasaron adelante a recibir al Señor fueron tremendas. Y aún después que el hermano William se salió, siguieron llegando personas y se bautizaron como 35 personas más después que ya él terminó y se fue. Fue una cosa tremenda, hermano. Entonces, nosotros vimos todo esto, y aún en la gira que hicimos por acá, por Estados Unidos, me dijo el hermano William como que ha llegado el tiempo de una cosecha, porque en cada ciudad donde fuimos hubo gente que se bautizaron. En Estados Unidos no es tan fácil. Y hubo lugares donde hasta 12, 15 personas se bautizaron. De manera que fue una gira muy fructífera y él estaba muy contento y me dijo, mira que no solamente el trabajo de la carpa, me dijo, sino la satisfacción que tenemos de ver que ha llegado el tiempo de la cosecha. Por eso pues él me pidió también que les saludara a todos ustedes por acá y que Dios me los bendiga grandemente. Creo que ha sido algo muy bonito lo que han hecho acá el hermano Nacho de poner esta actividad de evangelista, y yo lo que voy a hacer es darles una base evangelística, bíblica. Ustedes toman los datos bíblicos y después de eso el hermano Juan nos va a dar una conferencia que yo estoy necesitando, que es un curso, este curso sencillo para pastores, que lo habíamos condensado todos aquellos libros tan gruesos que teníamos la otra vez, al principio,
y era para darle un curso a un grupo indígena que nos pidió este curso. No eran del mensaje, eran personas de otras iglesias ahí en Perú, y yo había reducido todo esto. Y entonces el hermano Juan lo condensó todo, nos lo va a dar todo en una sola conferencia. Pero claro, le vamos a dar que esto es un curso que si él se pone a explicar página por página, él mismo me ha dicho que en 2 páginas ha pasado casi una semana, en 2 páginas. Pero él ahorita nos va a dar un resumen de todo. Yo necesito este resumen, pues con este resumen que él me da, porque me llamaron pastores de unas iglesias, yo no pude ir, pero fue el hermano Alfonso Acero de Colombia y el hermano Franklin. Eran 38 pastores más o menos de distintas iglesias que oyeron de este curso. Esto se les dio a muchos hermanos y se les llegaron libritos, y ellos pidieron que se les diera a ellos el curso de pastores, que ellos se encargaban de los gastos y de... Los muchachos sencillamente fueron y le llevaron los libros y tuvieron 3 días con ellos allí. Y me estaban contando de que ya otro grupo denominacional lo volvió a llamar, como de unos 40, 50 pastores, que quieren que les ayude. Yo le dije, mire, yo no puedo ir, me llamaron, que vayan ellos mismos, porque yo no puedo ir. Pero yo lo que puedo hacer con esto es, si Juan me hace un buen resumen, yo agarro les doy a ellos en algunas partes las bases escriturales del evangelismo, y entonces con el resumen que Juan me dé para yo pasar en Venezuela, así lo hacemos entre los dos, para que no me sea a mí tan fuerte. Ya lo llevo a él grabado, y eso va a ser, vamos a pedir a Dios que lo unja, Dios allí con la unción divina. Y entonces con esa unción pues queda ahí esa palabra ahí. Bueno, me contento muchísimo de... Mira, Juan, te traje un librito, pero yo sé que a ustedes les gusta leer, esto es solo para los que les gusta leer este librito. Son mensajes tremendos. Eso lo dieron en Puerto Rico allá, y apenas me traje unos poquititos, pero yo creo, ¿cuántos tienen ese libro ya? El hermano Ricardo no está con nosotros. No, Ricardo no vino. Ricardo debe tenerlo, ¿no? Creo que sí. Sí, pero bueno, hubo mucha gente que lo tiene. Bueno, los que lo tengan, que lo lean. Que yo sé que el hermano Roberto lo tiene. Y hay otros hermanos que... Tú tienes ese libro de los pastores, Ricardo, enséñaselo ahí la carátula. Sí, tiene, ¿no? Sí, en varios pastores lo tienen. Pero en Puerto Rico es donde se puede conseguir. Yo traje algunos así poquitico, pero más que todo se me fueron por ahí en Centroamérica y eso. Tenemos otros libros, otros mensajes del hermano William, que es bueno que lo tengan antes de que vamos a repartirlo, por si a alguno le faltan. A alguno le falta el hijo de David viniendo en el nombre del Señor. ¿A alguno le falta? Bueno, vamos a ver cómo hacemos acá, Nacho, porque tú me ayudes. ¿Cómo está Nacho por ahí? Y acá está José, ¿tú no lo tienes? El hijo de David viniendo en el nombre del Señor. No es tanto, pero sí es uno de los últimos que se sacaron. Bueno, te guardo uno entonces, te dejo aquí, le dejo el de Josiel para que vea cómo lo apreciamos. Aquí tenemos, ¿quién otro me dice que necesitaba? Ahí, hermano Leví, ahí lo tienes. Vayan recogiéndolo antes que se les vayan a perder. Cada otro hermano. ¿Tú lo tienes? ¿Este lo tienes tú?
Bueno, por eso, pero ya lo tiene, entonces pásaselo al que no lo tenga. Hermano Miguelito. Ah, sí. Hermano Miguelito. Sí, señor. Ah, pues tú no lo tienes. No, hermano Miguel. ¿Cómo va a ser? Hermano Miguel. Yo no lo tengo. ¿Cómo va a ser? Pero aquí entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a darle de este que sí no lo tienen ustedes. El tomo especial para pastores. ¿Le falta? ¿Este lo tiene o no lo tiene? No lo tiene. ¿Quién le falta el tomo especial para pastores? Otro tomo especial, son 2 de pastores. Este otro, son 2. ¿Quién le falta este tomo especial para pastores? ¿Te falta? Placer, ¿a ti te falta ese? Entonces llévate uno de estos también, porque son 2. Entonces, los colaboradores y pastores, claro que sí. ¿Tú no lo tienes? Chacho, pero ¿cómo va a ser posible? Este nada más. Este ya lo tiene. Si ya lo tiene, ¿eh? Un colaborador. Bueno. El azulito nada más. Bueno, tenemos aquí uno que nos queda para pastores, si le faltó alguno. Gracias. Sí. ¿Cuál tienes tú? ¿Cuál no tienes? Ah, bueno. Entonces, muy bien. ¿Le faltó alguno? Aquí lo tiene, pues. Aquí tenemos... Este es la importancia del evangelismo. Este es un estudio que se hizo con textos del hermano William, donde muestra la importancia del evangelismo. Este es preparado por el hermano Miguel Bermúdez Marín. ¿Quién tiene, Guillermo? ¿Tú no tienes ese? Un azulito. ¿Usted no tiene este del evangelismo? ¿Cómo va a ser? Yo creí que este ya lo tenían todos. Otro de evangelismo. Vamos a ver, ¿le faltó alguno de este? Bueno, este sí le falta a alguno de ustedes trabajando en la obra del Señor, ¿no? Uno y otro. Evangelismo. Sí, tomen de este. De este. Llévense varios para este lado. Josiel, para que por aquí lo repartan. Si alcanzo, ¿qué pasó? Mira, Josiel, te quedó por ahí alguno de esos que le deja al muchacho que le falta. Bueno, muy bien. ¿Cómo no, mi hermano? Seguro. Eso sí, pero no ahorita. Eso ya cuando pase Juan es el que nos va a decir qué va a hacer con estos libros, porque Juan es el que los trajo. Y él es el que sabe qué se puede hacer. Lo que él nos diga, pero vamos a esperar primero la conferencia de él. Bueno, entramos, ¿ah? Para que vayan leyendo. Pero es que mejor es que cuando tú vayas dando la conferencia, la vamos dando, para que, por si tú vas a ir leyendo, y entonces ellos van leyendo. Se los damos ahorita cuando ya tú vayas a empezar. Y por supuesto, me deja 2 o 3, no, yo tengo que llevarme de estos algunos para Venezuela. ¿Tú no tienes más allá? ¿Te quedaron muy poquitos? Bueno, de todas maneras, mejor escoger 2 que 1, ¿eh? Bueno, mis hermanos, esto es muy importante. Les decía esos 3 puntos que nos ha hablado el hermano William. Él nos ha venido hablando de la carpa catedral como él dice que es el proyecto que él le da el principal lugar, porque él me ha dicho que de ese proyecto depende todos los demás proyectos de Dios, las demás bendiciones. Me dijo el hermano William que al regresar de Brasil, de Israel, él va a grabar un mensaje donde nos va a mostrar la emergencia de tener esa carpa ya levantada. Él me dice que es una emergencia. Por lo tanto, él me dijo
que ese mensaje yo lo haga correr por todas las iglesias para que los hermanos estén conscientes de que es una obra de todos nosotros. No es una obra de una sola persona, sino de todo el cuerpo místico de Cristo. Y hay urgencia, dice él, de que eso esté listo. Me dijo, tan pronto como regresemos, nos vamos a juntar en un lugar, yo te voy a grabar ese video exclusivamente y tú lo haces llegar a todas las congregaciones. Bueno, entonces ya eso lo haremos, será cuando él regrese de Israel. Me dijo que él pensaba que ya esa carta para este año debía de haber estado. Lo que nos queda es muy poco tiempo. Estuvo hablando que el tiempo que queda es demasiado reducido. Hay poco tiempo. Y tenemos que agilizar ese trabajo. Por lo tanto, una de las cosas que él ha hablado más es de esa carpa como el principal proyecto divino. Y luego la otra cosa que nos ha venido hablando es del evangelismo y especialmente en esta gira, por lo que estábamos viendo. Él me dijo que tenemos que reforzar la evangelización, que no se puede parar la evangelización hasta que el último de los escogidos no haya entrado. Por lo tanto, nos habló de reforzar esa obra evangelística. Y la otra cosa que él nos ha hablado es el trabajo de Amisrael, porque es el que lo está dando a conocer a él en medio de los políticos, en medio de los diplomáticos, en medio de los académicos, de las universidades y en medio de las iglesias también, pero especialmente lo más que le interesa a él es el trabajo que se está haciendo con los hebreos, con los judíos, porque él dice que así como el mensajero es enviado con una misión de juntar a los escogidos entre los gentiles hasta que entre el último, también están los escogidos de los hebreos, que hay un grupo escogido de hebreos que tienen que entrar también. Y esos hebreos estarán en el milenio y no tendrán el privilegio de la novia y del cuerpo místico de Cristo, porque el más pequeño de este cuerpo será más grande que el más grande de todo ese grupo de la iglesia hebrea, porque este grupo pertenece a la iglesia, es uno de los misterios que Dios tenía encerrado, donde es un cuerpo que pertenece a él mismo. Es decir, tú puedes tener siervos, puedes tener amigos, pero cuando tienes hijos, los hijos son otra cosa. ¿Usted me entiende? Ya usted puede tener amigos, puede tener muy buenos, pues llama a Abraham su amigo, a Isaac, Jacob, y estos hombres que él llama a sus siervos, los profetas. Pero cuando se trata de sus hijos, y a eso lo llama hijo, dice, son parte de mí, parte de él. Ya eso es un cuerpo diferente, que se llama la iglesia, de la cual él se considera la cabeza de ese cuerpo. Eso es mucho más importante de lo que ustedes se pueden imaginar. Así que eso que le habló Dios allí, o lo que habló, como digamos, Jacob, Israel, cuando moría ahí, hablando de Efraín, que representa a la iglesia, le dio la mayor bendición, la bendición más grande. Bendijo también al pueblo de Manasés, que representa a los judíos, pero más que todo la bendición sobrenatural la puso sobre Efraín, que es un tipo de la iglesia, el cual encabeza las tribus dispersas por el mundo entero,
y son las que él mandó a buscar. Id y buscate las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y a dónde? Y por todo el mundo. ¿Dónde estaban? En todas partes. Y uno ve a estos indios por allá en esa región de Otusco, Dios mío, y cómo esta gente, los indios de Aymara, son muchísimos los que han creído allí. Y ellos tienen términos que son igualitos a los hebreos, y palabras de la Aymara, que son las mismas palabras que usan los hebreos, sí, que son palabras hebreas. ¿Y de dónde salió eso? Ve usted, ¿y cómo responden esa gente al llamado del ángel para formar parte de esa iglesia de Cristo? Y gente que trabajan, que luchan, que están con el mensajero en todo. Entonces uno puede ver que es una obra sobrenatural, esa obra del Evangelio. Yo les voy a dar solamente a ustedes en las bases bíblicas. Ustedes no tienen un micrófono, otro micrófono por allí que podamos utilizar para... Este mismo podría ser, ¿verdad? Por si algún pastor tuviera que ayudarme a leer algunas escrituras, para darle algunas escrituras a algún pastor y otras a otra, y otras las vamos a dar de memoria, porque ya las conocemos de memoria, y eso es el tema de la evangelización, la base bíblica. La base bíblica, vamos a empezar con el versículo más clásico, que es el de Marcos 16, y les dijo el Señor cómo ir por dónde. Ustedes tienen que saberlo de memoria, ¿verdad? Ir por todo el mundo. Se da cuenta que esas tribus estaban esparcidas por todo el mundo. Se dieron cuenta que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las simientes de la tierra. Y ve cómo ellos se esparcieron por el mundo entero y se mezclaron con el resto de la gente para que esa bendición de la iglesia pudiera caer a ellos. Una cosa sobrenatural que solo Dios la conoce. Las dos tribus que se quedaron allí, que es la de Judá y de Benjamín, que han sido muy perseguidas y matadas. Pero ¿qué hizo Dios con estas otras tribus? Bueno, lo mismo que hizo Dios cuando a Faraón andaban buscando los niños para matarlos, ¿no se acuerdan? ¿A dónde lo escondió? Se lo metió adentro en el palacio y lo escondió ahí en la casa del rey. El rey los andaba buscando por fuera y matando, y allí me lo cuidan bien. Y hasta pagaba para que se lo cuidaran. ¿Ve? Y era el que andaba buscando. Y era el único que... los demás que mató no tenía importancia. Pero sí. Y ve cómo lo guardó Dios. ¿Qué hizo Dios con las tribus? ¿Oyeron lo que predicó el hermano William sobre el mensaje ese que predicó él de la parábola del tesoro escondido, del hombre que halló un tesoro y lo escondió? Guárdenme ahí esto porque en ese terreno tengo ese tesoro. Y dice, esas son las tribus, las metió entre los gentiles, las metió entre la gente. Pues entonces buscan por acá los judíos, los matan por allá y por acá, pero estos nosotros son de aquí, de nosotros. Está total que ya no los ha guardado de esa manera. Y de esa manera pues ahora los está recogiendo, y son los que tienen la mayor bendición. Ven ustedes a dónde estamos nosotros hoy. Por eso le digo, ir por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso está en Marcos 16, del 15 al 16, anótenlo. ¿Qué es ese evangelio que se iba predicando? Léete allí Lucas 24, del 46 al 49, para que ustedes vean allí ese evangelio que se iba predicando. Yo creo que alguien me le puede hacer llegar esto allí a Juan, para que no se puede utilizar esto
¿Se puede? Bueno, tú no tienes otro. Bueno, entonces pásalo por aquí mismo. San Lucas 24, ¿qué era lo que tenían ellos que? 24 del 46 al 49. ¿Qué era el evangelio que predicaban? Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde el alto. Amén, amén. Muchas gracias, Juan. Ya ustedes pueden ver allí claramente que lo que ellos iban predicando era el nombre de Cristo y el perdón de pecado en su nombre. Pero ven lo que dijo Jesús. ¿Ven? Estaba oyendo un mensaje del hermano Branham anoche, y él dice que el Señor le dijo para que fuera al África. Y entonces cuando llegó allí, llegó un misionero del África y le dijo: pero hermano Branham, ¿cómo se le ocurre a usted pensar ir para el África? ¿No leyó usted en la prensa que mataron a un misionero norteamericano allí en ese lugar donde usted fue? Y entonces él le dijo: sí, pero eso no tiene nada que ver. El Señor me manda que vaya, yo voy. Pero hermano, recuerde usted que Dios lo puede guardar, pero recuerde que hasta el mismo Jesucristo lo mataron. Y él dijo: pero eso fue la voluntad del Señor. Dijo: ¿cómo va a creer usted que fuera la voluntad del Señor? Dijo: claro, eso fue la voluntad del Señor. Él vino para dar su vida por nosotros. Nadie me la quita, digo, yo la pongo por mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y la voluntad de Dios fue que Él diera su vida por nosotros. Así que si es la voluntad de Dios que a mí me maten, pues entonces me matarán. Si no, Él mandará sus ángeles y me guardarán. Ven ustedes, y dice, este hombre le dijo: ¿cómo va a creer usted que fuera la voluntad de Dios? Y ahí lo dice, Jesús lo dijo: era necesario que el Cristo padeciera y diera su vida. ¿Ve que dice que era necesario? De otra manera no hubiera habido salvación. ¿Se dieron cuenta cuando el hermano William aquella vez dijo en una actividad allá en Brasil, en un cumpleaños, que se paró y dijo: lo más grande que han hecho los judíos es matar al Señor Jesucristo, porque con la muerte de Él, si no hubiera muerto Él, no hubiera ninguno aquí salvo. Así que la obra más grande que han hecho es el sacrificio del Señor Jesucristo. Y ellos se paró: ¡ay, que el pastor es blasfemia! Digo: no, que pensaba que era una blasfemia del hermano William decir que los judíos lo más grande que habían hecho era pero yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes eran los que sacrificaban los corderos que los degollaban en el altar? ¿No eran los sacerdotes? Y ellos agarraban el corderito y lo degollaban para que pudiera derramar la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y entonces la gente pudiera ser cubiertos sus pecados. ¿No era así? Y ahora, ¿quiénes eran los que tenían que, si él era el Cordero de Dios, quiénes eran los que tenían que ir cuidando para que no me lo suelten? Crucifíquenlo, llévenlo. Y ellos ahí cuidando para que no lo suelten. Crucifíquenlo, porque lo tenemos que llevar ahí al sacrificio, que lo crucifiquen. Y ven ustedes que eran los que tenían que hacerlo. Y Jesús dijo: Padre, perdónale, esa gente no sabe lo que están haciendo, pero
lo más grande, dijo el hermano William, que han hecho los judíos, es la muerte del Señor Jesucristo para que nosotros tengamos vida eterna. ¿Qué le parece a usted? Y ese pastor decía que era una blasfemia. Ninguna blasfemia. Eso tenía que ser hecho así. Jesús lo dice allí. Esto era necesario, que el Cristo padeciera y diera su vida, para que ahora ustedes vayan y prediquen que en su nombre hay perdón de pecado. Ese es el evangelio, llevar las buenas nuevas. Y ese evangelio era lo más grande que Dios le podía dar, como decía el hermano William Romero. Lo más grande que Dios le dio a la humanidad fue el evangelio. No había nada más grande. Porque el evangelio cambió la mentalidad de aquel mundo. Aquella gente estaban metida en una idolatría crasa, adorando animales, adorando hombres con parte de animales, con cabezas de vaca y todas esas cosas. Y mira cómo el evangelio los sacó de toda esa idolatría. Entonces, vean ustedes que es una bendición muy grande la que Dios nos ha dado, y es la obra hecha por Cristo. Y en el libro de los Hechos, anoten eso, capítulo 1, versos 4 al 9 o al 8, allí nos dice la Escritura, nos dijo el Señor, que no se fueran de Jerusalén hasta que no fueran investidos con el poder de lo alto, porque no se podía predicar un evangelio humano, tenía que ser un evangelio por el Espíritu Santo, el que Él encomendó para que lleve adelante el evangelio es el Espíritu Santo. Por lo tanto, si ellos salían por su cuenta a predicar, lo que iban a predicar, ¿qué era? Un evangelio humanizado, pero el evangelio es una obra sobrenatural. Se le estoy dando todos esos versículos para que ustedes los estudien. El libro de los Hechos, capítulo 1, le dije versos 4 hasta el 8, que ustedes ven que ellos dicen que eran testigos con el Espíritu Santo. No podían ellos por su cuenta salir hasta que no recibieran el Espíritu Santo, para que fueran ungidos con el Espíritu Santo. Y en el libro de los Romanos, capítulo 10, verso 8 al 17, anoten, ¿cómo pueden creer sin haber oído? Entonces tiene que ser predicado, ¿verdad? ¿Cómo pueden creer? Léemelo allí pásalo ahí a Juan que me lea esa escritura, desde el libro de los Romanos, capítulo 10, desde el verso 8 hasta el 17. ¿Qué nos dice allí el apóstol Pablo? Bien. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Entonces, bueno, sí, bueno, Mas no todos obedecieron al Evangelio. eso. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y
y el oír por la palabra de Dios. ¿Ve? Tienen que oír la palabra. Así que usted no predique otra cosa, no tiene que predicar sino a Cristo y a este crucificado cuando estás predicando el Evangelio. Ahora, si estás dando a conocer el programa de Dios para este tiempo, entonces ya tú sabes que tienes la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tienes el mensaje del Evangelio que trae la redención para el alma y tienes el mensaje del Evangelio del reino con la redención para el cuerpo. Bien, pero aquí pueden ustedes ver, y en la escritura que les di también de Hechos, que él dice, ustedes son mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y anoten ustedes ahí Ezequiel 3, 16, 21. Si somos testigos de la obra de Cristo y no llevamos ese mensaje, ¿cómo van a creer si ustedes son los que lo tienen y no lo llevan? Si no lo anuncian, ¿cómo van a creer? Él dijo que somos testigos. Y dice, si yo les mando, dice ahí el profeta, y le digo a ustedes que vayan, le digan al pecador que se arrepienta, y ustedes no lo hacen, al pecador yo lo voy a condenar por pecador, pero de ustedes voy a demandar la sangre, porque ustedes son mis testigos que tienen que haberle dicho al pecador eso, que hay salvación. Ahora, si ustedes van y le dicen al pecador que se arrepientan, que hay salvación en Cristo, y él no lo acepta, bueno, yo lo condenaré por su pecado y ustedes habrán librado su alma. ¿Ve? Si no, dice, la sangre de ellos aparecerá en vuestras manos. Anoten esa escritura ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versos 16 hasta el 21, para que ustedes vean. No se lo voy a leer todo porque lo que les estoy dando es una base bíblica, nada más, de lo que es el Evangelio. El Evangelio le estoy poniendo una base bíblica. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 46 al 47, allí nos muestra a nosotros cómo diariamente el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero anoten Hechos 5, 42, porque ahí está la clave. Dice que ellos iban todos los días, casa por casa, ¿ven? Anunciando el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Diariamente, dice, cada día no cesaban de anunciar por las casas y por el templo. Iban al templo a predicar el Evangelio. Y diariamente Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Si hubiera sido un trabajo semanal, semanalmente hubieran aparecido gente. Si hubiera sido mensual, mensualmente. Si hubiera sido anual, anualmente. Pero era diario. Y diariamente la palabra de Dios es viva y eficaz y hace la obra en el corazón de la persona. Tiene que ser un testimonio diario para que aparezca un fruto diario. Si usted lo hace semanalmente, bueno, semanalmente va a tener el fruto. Entonces, esto es una cosa bien importante. Y ahora yo lo que quiero aquí resumir, le voy a dar dos temas para que ustedes lo estudien con la iglesia. Estos dos temas son dos temas que ustedes van a hacer un estudio profundo. Yo nada más que le doy 3, 4 versículos, pero eso no es todo. Eso sencillamente para que ustedes luego lo amplíen. Y el primer tema es la eficacia del evangelismo personal. Anoten ese tema. La eficacia del evangelismo personal. Ya ustedes vieron ahí en Hechos 5:42 que dice que ellos iban casa por casa anunciando el evangelio con las personas. Ahora fíjense,
ese evangelio personal, ese contacto personal, fue muy utilizado en la iglesia primitiva, de llevar el evangelio a las personas directamente. Y yo les digo una cosa, Jesús también lo utilizó. Y es más, Dios fue y evangelizó ¿a quién? A Abraham. ¿Ve? Abraham lo llamó, lo evangelizó, y Abraham creyó y le fue contado como justicia. ¿Se da cuenta? Y no era circuncidado todavía, así que cuando la gente dice que la circuncisión no era circuncidado, él era un hombre todavía, cuando salió de Ur de los Caldeos, de allí tendría como unos 75 años, pero la historia nos dice que Abraham ya había creído a Dios. Y si ustedes han leído ese libro de Jafer, que lo refiere la Biblia, lo refiere Josué, lo refiere Samuel, que él dice, no está escrito esto en el libro de Jafer. Bueno, William tiene un libro de eso y lo tiene marcado de cabo a rabo. Yo no sé si Juan también lo tiene, a veces es un librito que se saca de internet. Bueno, en ese libro ustedes ven quién fue realmente el que evangelizó a Abraham, porque allí nos dice la historia de Abraham, cómo Nimrod, desde que Abraham nació, quiso matarlo. Ahí nos cuenta Jafer. Sencillamente la Biblia dice que Abraham salió de allí porque Dios le dijo y sacó su familia de allí. Pero la persecución de Nimrod, en la Torá también lo pueden ver ustedes, en la Torá de los hebreos, que yo la tengo, el libro ese de la Torá, llaman, ustedes lo tienen, tú lo tienes, ¿no? Sí. Bueno, en esa, la Torá de los hebreos también te cuenta la historia de Abraham, cómo Nimrod por 10 ocasiones quiso matarlo. La primera fue cuando nació, que dice que unos magos vieron una estrella y llegaron ahí a la casa de Taré. Taré era idólatra, el papá de Abraham, era idólatra, así lo cuenta Jacer. Tenía un dios para cada mes. Y él, imagínense usted, y tenía muchos otros ídolos, pero tenía un dios principal para cada mes. Y este Taré tuvo este niño, y estos sabios le visitaron, y hay una señal del cielo sobre este muchacho. De él o de su simiente destruirán los reinos de la tierra y establecerán la simiente de él un reino que nunca más será movido. Entonces ya allí comenzó esa persecución, y allí cuando lo supo Nimrod, que fue uno de los sabios y le dijo, mandó a buscar a Taré, que Taré era un general de Nimrod, le dijo, tráeme tu hijo, te voy a dar todo el oro que tú me pidas por él, pero tráemelo, porque yo mismo con mis manos quiero matarlo. Y eso para Taré. Dice que de los hijos que había tenido, ese, digamos, ese era como para él, había sido como algo especial. Y él dijo, Señor, se hará tu voluntad. Le dijo al rey, pero dame 3 días. Y él le dijo, bueno, tiene los 3 días. Pero al tercer día se tiene que estar aquí. Y él dice, allí la historia cuenta que él, pues lo que hizo fue, como había una sierva de él ahí en la casa que estaba para dar a luz, entonces se apresuró el parto esa noche, y eran 2 días ya, le nació ese chiquito, y él entonces agarró a Abraham, porque no lo quiso matar, y se lo mandó a una cueva donde estaba escondido Noé y Sem, porque los demás los había matado Nimrod. Nimrod andaba buscando a Noé y a Sem, y ellos no sabían, solo
Taré y la familia conocían a dónde era esa cueva, y empaquetó esa noche a su hijo con su mamá y los mandó a esa cueva, y el que crió a Abraham fue Noé y Sem, eran los que lo criaron, porque los tenían escondidos allí hasta la edad de un joven, cuando ya apareció, que volvió a saber. Nimrod lo volvió a buscar para matarlo y a Abraham le tocó huir. Ahí está usted en la historia de Jafer, él le cuenta todos los episodios que pasaron allí. Pero este hombre comenzó, lo llamó Dios y lo evangelizó. Y él era incircunciso, no se conocía la circuncisión. A los 100 años, dice, fue circuncidado. Cuando fue circuncidado tenía 100 años y su hijo Ismael tenía 13 años. Y entonces lo circuncidó y quedó la circuncisión como una señal, pero la justificación ya la había obtenido por fe. ¿Ve? Que no tuvo nada que ver con la circuncisión. La circuncisión fue una señal de la bendición que Dios le había dado. Y en ese pueblo, en Abraham, pues serían benditas todas las familias de la tierra. Así que ese hombre se mezclaría con el mundo entero, Dios sabría cómo hacerlo. Bueno, allí pueden ver ustedes entonces que es una obra sobrenatural la que está haciendo, y el Señor Jesucristo también usó mucho el evangelismo personal. Anoten Juan 4, del 6 al 26, para que se consigan que el Señor Jesús fue al pozo de Samaria a evangelizar a una mujer. ¿Ven? Un evangelismo personal. Él usó mucho el evangelismo personal. Y para que tengan más referencias, anoten también Lucas 19, del 1 al 10, para que vean cómo él se desvió dejando la ciudad de Judá y se fue a Jericó. Y en Jericó evangelizó a un hombre, fue a buscar un hombre que se llamó Zaqueo. Ve cómo Jesús iba evangelizando individualmente. En el capítulo 5, verso 1 al 14, Jesús fue al estanque de Betesda, donde había muchos, y buscó solamente uno, un paralítico, y lo evangelizó. Le dijo, ¿quieres ser sano? Y le dijo, Señor, ¿cómo va a ser? Y ahí entonces él lo evangelizó, y este hombre creyó y le dijo, levántate y vete a tu casa sano. Y no sanó a más ninguno, se apartó de ese lugar. En el capítulo 9 de Juan, ya le dije Juan 5, del 1 al 14, lo anotaron, ¿no? Van anotando. Vuelvo a repetirlo desde el principio, para que sepan, estamos en Hechos 5:42, después les dije que Juan 4, del 6 al 26, la samaritana, después le dije en Lucas 19, del 1 ¿a dónde? Al 10. ¿A quién fue a buscar allí? A Zaqueo. Y en Juan 5, del 1 al 14, al paralítico de Betesda. Lo fue a buscar allí el Señor. Y en Juan 9, del 1 al 11, allí fue a buscar al ciego de nacimiento y sanó a ese ciego, pero el ciego no le conocía, sino que el ciego, eso está en Juan 9, del 1 al 11, el ciego dice, no sé quién es, pero el que se llama Jesús me sanó, puso barro y fui, me lavé y quedé sano. Y entonces en el verso 32 del mismo capítulo 9 al 38, dice que los judíos lo expulsaron.
Y en el verso 33 dice, cuando Jesús supo que lo habían expulsado, fue y lo buscó. ¿Se dieron cuenta? Lo habían expulsado, dice, cuando supo que lo habían expulsado, fue y lo buscó. Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿O en el Hijo de Dios? Déjame ver cómo es que dice. ¿Ah? En el capítulo 9, sí. En el capítulo 9 voy a leer desde el verso 32 adelante. Desde el principio no se ha oído decir, decía el ciego, que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Esta fue la respuesta de él a los judíos. Respondieron y le dijeron, ¿y tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron de la sinagoga. Oyó Jesús que le habían expulsado. ¿Ven? Cuando Jesús oyó que lo habían expulsado, ¿qué hizo? Lo halló. ¿Cómo lo halló? Porque lo buscó. Porque si no lo busca, no lo halla. Lo buscó y lo halló. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, pues le has visto, es decir, el que te abrió los ojos, el que te dio la vista, ya le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Entonces, vean ustedes cómo él fue directamente por una persona, y usted dice, qué cosa tan extraña, pero Jesús utilizó mucho eso del evangelismo personal. Podríamos buscar a María Magdalena cuando la encontró, le echó los demonios fuera, y esa mujer fue sanada. Cómo después ella fue tan útil en el reino de Dios. Pueden ustedes ver el capítulo 8, anoten el capítulo 8 de los Hechos, verso 1 al 17, como los samaritanos, ¿ven? Aquella mujer samaritana les testificó, pero aquí los samaritanos cuando Felipe fue predicando, creyeron y se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Y después dice que fueron evangelizados. Incluso dice aquí en el mismo libro del capítulo 8, verso 26, que el Espíritu Santo mandó a Felipe a evangelizar. ¿A quién? A un eunuco por allá, un etíope. Uno solito. Ve, un evangelismo personal. El evangelismo personal tiene mucha fuerza. Es muy eficaz. Ya lo ven ustedes también en el libro de los Hechos, capítulo 16. Léanse el verso 6 en adelante, que eso está bien importante, del verso 6 en adelante. ¿Por qué? Porque en el verso 6 ustedes ven cómo el Espíritu Santo iba guiando a Pablo, que él se iba para Bitinia, y Dios le dijo, lo paró y le dio la vuelta y lo mandó para Macedonia. Él iba para la India, para la China, porque él tenía la comisión de predicar a todo el mundo, pero no era por ahí donde estaban las ovejas. Lo guió Dios hacia Macedonia. ¿Con quién se consiguió Pablo en Macedonia? Con una mujer. Empezó el evangelismo ¿con quién? Con una mujer llamada Lidia. Ahí en el capítulo 16 ustedes lo ven, evangelizando una mujer. Y esa mujer creyó y la bautizó, y fue y bautizó su familia. Ustedes lo ven allí. Y después siguió predicando y lo llevaron a la cárcel. Y en la cárcel, ¿a quién evangelizó? Al carcelero, que fue el pastor después de la congregación. Y miren ustedes cómo hace Dios la obra, con una persona. Y así nos ha pasado a nosotros. Yo recuerdo cuando yo llegué con el mensaje del hermano Branham,
allá a Guatemala. Todavía no era con el mensaje de William, sino con el mensaje de Branham. Cuando llegué a Guatemala, y yo llevaba unos folletos del hermano Branham, y yo iba evangelizando, ahí no había iglesia, ahí no había nada. Y yo me fui caminando, orándole a Dios que me guiara para la plaza, para repartir folletos en la plaza. Y cuando iba caminando, vi una librería que decía libros de música, se venden libros de música. Y me acordé que un hermanito me dijo: hermano, consígueme un método de guitarra, cuando tú consigas por ahí me lo traes y yo te lo compro. Ah, bueno, me acordé ahí en ese momento y me metí ahí. Y saludé al joven, entonces le pregunté y me dijo: sí, tengo 2 métodos de guitarra. Bueno, véndeme el que sea mejor. Le compré uno, entonces le pregunté: por aquí no hay iglesias. Sí, yo pertenezco a una iglesia. Era un joven como de 16, 17 años que estaba allí atendiendo. Y entonces le dije: ¿y cómo haría yo para que tú me ayudes, me des la dirección para yo ir a esa iglesia? Que yo traigo un mensaje. Y le di un folleto y empecé, y me dijo: no te preocupes, yo te busco. ¿Dónde estás tú? Yo estoy aquí en un hotel. Y dije: bueno, vamos, yo te busco y vamos a la iglesia. Hay culto esta noche y ahí vamos. Y ese fue el hermano Tirso. Y con ese empezamos la obra allí en Guatemala. Y después él se extendió para El Salvador y después siguió para Honduras. Y ve, una persona. Ahora el hermano Tirso está en Estados Unidos porque él pues sintió ese deseo de obtener la nacionalidad americana. Ya tiene la residencia. Me dijo: me tuve que quedar aquí todos estos meses sin hacer casi nada, pues está trabajando. Y él me dice: estoy aquí trabajando y tratando de poner un negocio. A lo mejor con ese negocio hace tanto como económicamente, ¿no? Pero me dijo: pero ya estoy ya en camino de la nacionalidad. Y teniendo la nacionalidad americana puedo viajar con más facilidad. Bueno, ven ustedes, pero fue un hombre que dio un fruto grandísimo y todavía cada vez que vamos allí nos reunimos con él allí en Estados Unidos. Entonces, ven ustedes, una persona. Comenzaron con una persona. El que evangelizó a Juan pues, pensó en uno solo. Y ve Juan cuánto ha llevado ya. Y así mismo, el que evangelizó a Praxede a lo mejor pensó en uno solo. Y mire, ya Praxede ha ayudado a muchos más. Y así podríamos decir nosotros con Humberto, con cualquiera de nosotros. El evangelismo personal es algo muy eficaz. Fue muy eficaz para Jesús. Fue muy eficaz para la iglesia primitiva. Y les digo que todavía sigue siendo eficaz. No olviden eso, el evangelismo personal. Llevándolo persona por persona, casa por casa, dándoselo a la persona, el mensaje. Eso hace un efecto en el corazón y en el alma de la persona. A mí me llegó un joven que estaba en una iglesia, trabajamos en una oficina. Me habían puesto, yo como no había estudiado, porque venía de las playas de la isla de Margarita, pues tuve que aprender a leer y escribir después de grande. Y el trabajo que pude conseguir al principio en una oficina fue de barrendero de la oficina, y limpiar la oficina y hacer los mandados. Bueno, un muchacho, un joven allí, y a la vez me puse en la escuela de noche para aprender a leer y escribir. Porque yo venía por ahí de esas playas de pescadores, por ahí no existía nada de eso, ni se conocía eso de cepillo de dientes, ni pasta dental, ni nada de esas cosas que ustedes son, que sin eso ustedes hoy no viven, ¿verdad? Y uno ya hoy sin eso no se puede viajar. Pero en esa época uno no ahí se tiraba a la playa, se lavaba con el agua salada y seguía para adelante. Y no se le dañaban los dientes a uno tan fácil. Pero ven ustedes, así era, ¿no? Pero ven ustedes cómo Dios me fue ayudando. Y ahí estando en esa oficina, un joven
me dijo, mira, yo lo veía leyendo, ¿y qué libro es ese? Me dijo que la Biblia, ¿y qué significa eso? Nunca había oído hablar yo de que había Biblia. Este es el libro de los apóstoles, los profetas. Le digo, muchachos, tú vas a creer eso. Le digo que los apóstoles esos murieron hace años. Y esos profetas, me dice, pues, ¿será verdad que ese es el libro de ellos? Eso es lo que queda del registro que ellos escribieron. ¿Cómo hago yo para conseguir un libro de ellos? Yo pensaba que costaba un dineral. Me dijo, no, pues yo te consigo uno. Vamos esta noche a la casa de unos hermanos allí, en un culto, en la casa de una familia. Estaba el puro hermanito, la hermanita, me evangelizaron. Y ahí me dijeron, mire, esta es la Biblia, me predicaron la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y me dijeron, ¿usted quiere recibir al Señor Jesucristo? Pues imagínense, no puedo rechazarlo. Y yo, pues entonces diga conmigo, digo la hermana y el esposo, el hermanito, yo recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Por eso es que yo también le hago decir a la gente lo mismo, porque eso fue lo que me dijeron ellos al principio. Entonces yo le digo, yo recibo al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Amén. Entonces me dijo, y diga, la sangre del Señor Jesucristo me limpia de todo pecado. Eso se lo mostré yo al hermano William. Y mira, William, así fue que me evangelizaron. Así que cuando él me ponía en las campañas al principio, él no hacía los llamamientos, me mandaba a mí, pues yo lo hacía de la manera que me lo hizo esta viejita y este señor, esta pareja ahí. Y entonces la sangre de Cristo, repítalo 3 veces. Bueno, ahí lo repetí. Y me dijo, ahora siéntese, usted tiene que empezar a diezmar. Y dije yo, oiga, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come eso? Yo creía que era una comida. Le digo, no, eso es diezmar, es dar el diezmo. Pues yo no sabía en mi vida. ¿Y cómo se hace eso? Mira, ¿cuánto gana usted? Tanto. Bueno, cuando usted le paguen, tiene que sacar tanto. Bueno, de hoy en adelante, así será y así ha sido hasta el día de hoy. Les puedo decir que una de las bendiciones más grandes del diezmo fue lo primerito que me enseñó esa viejita. Digo, siéntese, usted tiene que empezar a diezmar. Bueno, y van ustedes, que me ha sido de tremenda bendición. Por eso yo no le tengo miedo de enseñarle a la gente lo mismo, porque fue lo que Dios me enseñó y me funcionó. Entonces, ven ustedes, el evangelismo personal tiene mucha importancia. Uno va por la radio y anuncia en la radio y la prensa y todo eso. Dice el hermano William que de los medios de comunicación, de difusión, el más efectivo que él considera es la prensa, según nos ha hablado él. Y la televisión, pero él dice el más efectivo aún es la prensa. Entonces, la prensa te lo saca por el periódico, lo saca por la radio. Hay hermanitos que sacan un escrito chiquitito allí en los periódicos. Allí sabe usted que estamos ya en el tiempo del fin. Sabe usted que ya está la última edad de la iglesia, la edad del recogimiento. Sabe usted que estamos, preguntas así. Y entonces esas preguntas con un teléfono hace que mucha gente llame. Y así muchas preguntas que yo he visto de hermanitos que lo hacen en los pueblos, por ahí en las ciudades, y ponen ese escrito ahí chiquitico. Y hay gente que lo leen y los llaman. Y ellos han traído mucha gente a los pies de Cristo con eso. Entonces, ven ustedes, el evangelismo por la prensa, el evangelismo por la radio, el evangelismo de todas maneras, los cultos evangelísticos, como lo hacía Felipe. Bueno, todo eso es la evangelización, pero la evangelización personal es la más efectiva, la más eficaz de todas. Si yo me pongo a preguntarle a ustedes, usted me dice, ¿cómo usted conoció? ¿Cómo usted conoció? Usted se va a encontrar que usted personalmente, alguien le habló, alguien fue y le habló. Y vamos a encontrar que la gran mayoría, por lo menos el 70%, ha sido por el evangelismo personal. Si nos ponemos aquí a hacer una investigación.
para que ustedes vean la eficacia del evangelismo personal. Por eso les digo, hagan ese estudio y preséntenselo a la iglesia. La eficacia del evangelismo personal. El otro tema que les voy a dar, porque ya vamos preparándonos para dejar a Juan con nosotros. Antes de Juan vamos a tener que tomar un recesito de un cafecito. Nachito no tiene café y todo ahí. Bueno, ahorita tomamos, nos paramos, nos estiramos, porque queremos estar bien atentos a este resumen que Juan nos va a dar. Entonces miren ustedes otro tema, anótenlo. El poder del evangelio experimental. Ustedes van a hacer un estudio con ese tema, y de eso van a mostrarle a la iglesia la necesidad del evangelio experimental, el poder de ese evangelio experimental. Búsquenlo en 2 de Pedro 1:16, la segunda carta de San Pedro. ¿La tienen allí? ¿Ya la tienen lista? Bueno, la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Ven ustedes? Esta gente no estaban dando a conocer algo que le contaron, sino algo que hemos visto con nuestros propios ojos. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. O sea, ahí podría decir Pedro: con estos oídos la oí. Yo oí esa voz del cielo. Así que no les estoy trayendo un cuento, les estoy trayendo una realidad. Estábamos allí en el Monte Santo, cuando yo contemplé con mis ojos la gloria de Dios allí, y después oí la voz con nuestros oídos, ¿no? Oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y anoten también allí la segunda de Timoteo 3:16-17, que nos muestra que toda la Escritura es inspirada divinamente. Entonces, miren ustedes, mis hermanos, esto es importantísimo, ese evangelio experimental. Ellos estaban predicando algo que ellos lo habían experimentado, era una experiencia en su vida, no era nada más que le habían contado, sino que ellos lo habían experimentado. Y eso léanlo también ahí en la primera carta de Juan, la primera epístola, ahí al ladito está la otra página que sigue. La otra página que sigue, que dice Primera Epístola Universal de San Juan, capítulo 1.
anótenlo hasta el verso 7, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon. ¿Los palpamos con qué? Con nuestras manos. Palpamos con nuestras manos, tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Sí, primera de Juan 1:1, capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, fue algo que lo agarramos con estas manos, lo tocamos, tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no estaría en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Entonces, yo lo que les quería decir a ustedes, el poder del evangelio experimental. Estos apóstoles, cuando iban con esta palabra, ellos iban con una convicción tal, con una fuerza, con un poder, predicando lo que dicen, lo que nosotros hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos. No es un cuento, es la realidad de lo que Dios ha hecho. Estamos basados en hechos, que hemos visto el poder de Dios manifestado, hemos visto la obra de Dios manifestada. Eso sería lo mismo como cuando usted por lo menos se encuentra con Pablo, y Pablo testificaba allá frente al rey Agripa, y contra esa gente no tenía temor. Le dijo: mira, rey Agripa, yo venía por el camino de Damasco persiguiendo a esta gente que se llaman cristianas, que yo creí que ese era mi deber, y allí me apareció una luz, y no solamente la vi yo, la vieron los que andaban conmigo, y una voz que habló en hebreo. Ahí lo dice él en el capítulo 26. Una voz que habló en hebreo y me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces el Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y ahí el Señor me dijo lo que yo tenía que hacer. Y por eso este hombre iba con ese poder de la experiencia que había tenido. ¿Quién lo podía parar? Que lo van a matar. Dice: eso no tiene importancia, yo estoy crucificado con Cristo. Yo vivo, la vida que vivo es la que vive Cristo en mí. Entonces ese hombre iba predicando es el hombre que más iglesias levantó. Pero la fuerza de la experiencia, del experimento, el evangelio experimental, es un evangelio poderoso. Si tú no has tenido ninguna experiencia con Dios, pues es solamente lo que te han contado de lo que Dios puede hacer. Pero yo he tenido muchísimas experiencias de donde yo he visto los ángeles del Señor sacarme de allá del lugar de la muerte. Y yo lo he experimentado.
Y he experimentado también que me he visto al borde de la muerte y he clamado a Dios. Y he visto cómo llega una persona que yo no conozco y me dice, este señor, no, véngase usted con nosotros para acá, no me lo pueden tocar. Y quién sabe que es esa persona, un ángel. Pues yo lo veo vestido de policía o de militar, pero lo que sea, pero que para mí es un ángel enviado por Dios vestido de policía. Entonces, lo hemos visto en tantas veces, son muchas más de 10 veces que yo he visto, que yo he estado al borde de la muerte. Y he clamado a Dios en momentos difíciles y he visto la mano de Dios. Entonces yo no estoy predicando una cosa que a mí me cuentan, sino una cosa que yo he experimentado, yo he visto la obra de Dios. Yo sé que Dios oye la oración, yo sé que Dios sana, yo sé que Dios provee, yo sé que Dios hace milagros, porque yo he visto los milagros. Entonces cuando ya tú vas predicando bajo esa convicción, tú vas llevando un evangelio experimental, no una cosa que te contaron. Tú tienes experiencia de que has orado y Dios te ha respondido. Tú tienes experiencia que has tenido necesidad y has clamado y Dios te ha provisto. Tienes experiencia que te has encontrado en momentos difíciles y Dios te ha sacado. Entonces tú eres una persona con una experiencia en tu vida, que llevas un evangelio diferente al que te lleva un evangelio que oyó por allá y me contaron, bueno, yo no sé si esto es así, pero a mí me lo contaron así. No, pero cuando usted lo ha experimentado, ya eso trae una fuerza. Usted sabe que eso es la verdad. Yo siempre recuerdo una anécdota que leí, una historia que le hice, que era una historia de unos sabiondos allá en Nueva York. Habían puesto una tarima en una plaza y dice que estos sabiondos eran esos enciclopédicos que saben de todo. Tú le preguntas cualquier cosa y eso te las contestan. Eran 2 enciclopédicos de esos tremendos. Y la gente estaba maravillada porque todas las preguntas que le hacían, ellos las contestaban, tenían el argumento de que Dios no existía, que todo era por producto de la evolución, y tenían argumentos para probar que Dios no existía, que todo lo que existía era la evolución. Y entonces ahí estaba frenético ellos allí contestando su pregunta, y la gente le hacían preguntas dificilísimas y ellos, eso era nada para ellos, los tipos sabían muchísimo. Pero resulta que un muchacho que venía con unos jeans se trepó a la plataforma comiéndose una manzana. Le dice, mira, señores, ustedes que saben tanto, yo quiero saber, esta manzana, ¿qué sabe? ¿Estará ácida o estará dulce? Entonces, claro, ellos, mira, muchacho, necio, nosotros no venimos aquí a contestar preguntas necias. Eso quien lo sabe eres tú que te la estás comiendo. Exactamente, eso era lo que yo quería. ¿Cómo pueden ustedes hablar de Dios si ustedes nunca lo han experimentado? Dios nunca ha estado con ustedes. Ustedes no son de Dios. Pero yo he tenido, el joven le dijo, experiencias con Dios. He orado al Señor y el Señor me ha respondido. El Señor ha cambiado mi vida. El Señor ha hecho esto conmigo. Y yo sí les puedo hablar de Dios porque yo lo he experimentado. ¿Qué van a saber ustedes cómo es Dios si ustedes nunca lo han experimentado? Son unos ateos ignorantes. Entonces preguntó, ¿habrá aquí había una audiencia grandísima, ¿habrá aquí en esta audiencia alguien que haya experimentado alguna vez al Señor? Se levantó una señora, yo fui sanada por el poder de Dios en una oración de un siervo de Dios. Fui sanada y quedé sanada y estoy sana. Y se levantó otro, mira, Dios me libró de tal cosa, mira, más de 300, y están ustedes con ese argumento allí, porque ustedes no han experimentado, pero los que han experimentado pueden hablarte de Dios.
¿Qué van a hablar ustedes? Ustedes nunca han tenido a Dios cerca de ustedes. Entonces ven ustedes que esa es la cosa. Si una persona no ha experimentado nada, pero una persona que ha tenido un evangelio experimentado, ha sabido que Dios le ha oído, Dios le ha respondido, Dios le ha ayudado en los momentos difíciles de su vida, ahí ha estado Dios. Usted está predicando algo que usted sabe que es la verdad. Y usted le está diciendo al hermano, mira, reciba al Señor Jesucristo y confíe en Él porque vale la pena confiar en Él. Porque los que en Él confían no serán avergonzados. Entonces, el poder del evangelio experimental. Estudien ese tema y vean ustedes cuánto en la Biblia se van a encontrar con personas que después que pasaron esa experiencia como Pablo, ya no había forma de derrotarlo. Este hombre sabía que Cristo era un Cristo viviente y en medio de una tormenta ahí estaba él 3 días agarrado ahí del Señor y el ángel se le apareció en la noche, le dijo, no tengas temor, te he dado todo esto que están allí contigo, son tuyos. Así que el barco se va a volver nada, pero todos ellos van a ser salvos. Y ven, ¿fue así o no? Y se levantó allí en Melita una iglesia en esa isla donde el barco encalló, donde el barco llegó. Entonces ven ustedes que para el que cree todo es posible, y además Pablo dijo que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Tenga siempre esa confianza que si usted ama al Señor, eso me va a ayudar para bien. El evangelio experimental. Bueno, espero que ese estudio lo hagan con detenimiento y buscando en la Biblia, se van a encontrar que hay mucho material para eso. Que Dios me los bendiga grandemente. Vamos a tomar un recesito, pero antes vamos a entregarle, yo creo que sí nos alcanza sentadito, solamente se le puede dar a los que están sentados nada más. Entonces, sí, así que los que están de pie no pueden recibir nada. Aquí me va a ayudar Nacho, me va a empezar dándole, ¿se le puede regalar un libro de esto a cada uno? De parte de nuestro hermano Juan. Que Dios bendiga a Juan por este trabajo. Ese librito ya yo no tenía ninguno, no me había quedado ni uno de estos, pero ve que ya ahora con estos 2 yo puedo sacar más allá en Venezuela. Sí, entonces vamos a darle a los pastores. Ahí me ayudan ustedes para que le vayan entregando a los pastores. ¿Quién más aquí nos puede ayudar? Josiel nos puede ayudar aquí para entregarle a los pastores primero y después vamos con los colaboradores. Pero nos vamos de primera línea con los pastores. Josiel, aquí, ayúdame en esto. Bueno, que Dios me los bendiga grandemente y espero que este cursito de pastores nos va a ser de tremenda bendición. Y Dios va a ungir a nuestro hermano Juan para traernos esa charla que va a ser de gran ayuda para todos. Dios lo va a bendecir, que Dios lo guíe como es que Dios quiere que sea dada. Después ustedes estudian el libro en su casa con cuidado. Ahí está todo, ahí está en ese librito, está todo pero condensado, resumido. Empezamos con los pastores. Cuando termine con los pastores, uno por uno, se te acabaron para los pastores. Todavía queda, vamos a empezar con los colaboradores. Ahora seguimos con los colaboradores. Ahí tenemos con los colaboradores. Y el colaborador que tiene la mano del de él, si lo deja, se le va a perder también, no va a quedar sin nada. Así que, los colaboradores, vamos a ver. Entonces,
¿Ya? ¿Cuántos faltaron? ¿Cuántos colaboradores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Pero Juan, los míos se los va a dar. ¿Ah? Hay 4 más aquí para los colaboradores. Tienen que estar sentados los colaboradores. Colaboradores. Bueno, muchas gracias, Juan, por esa bendición. Que el Señor te bendiga grandemente. ¿Sí me guardaste 1, 2, 3 allá para Venezuela? Sí, está. Bueno, ustedes saben que en el último lugar donde voy a estar de culto es ahí con Juan, y de allí salgo derecho al aeropuerto. Ya de ahí, de donde Juan, salgo de una vez el lunes. Sí, les pido también que oren por esa actividad evangelística ahí en Guadalajara, que esperamos que el Señor nos dé una gran victoria allí, nos dé una gran bendición en esa actividad ahí en Guadalajara. En realidad la preparó fue el hermano Josué Villaseñor. Él fue el que preparó esa actividad y me pidió para que fuéramos, pero a un culto evangelístico, ¿no? Me dijo, para una actividad evangelística. Entonces yo le dije a él, mira, háblate con los hermanos de Venezuela que trabajan como evangelistas, porque allá no solamente está el grupo de Fe Viva, están otros grupos que son otras agrupaciones del mensaje también, pero son diferentes, están dirigidas por otras personas. Está la Asociación Latinoamericana, Asociación Evangelística Latinoamericana, que la dirige el hermano José Pineda. Y entonces le dije, dirígete a este hermano, el hermano Marco Joya, que trabaja con él. Y entonces ellos se pusieron de acuerdo y mandaron 2 grupos, creo que son de 3 o de 4, cada uno, ¿no? 3. 4 vienen por un grupo y en el otro vienen 3. Y luego viene otro también que se añadió de Chile. Y no sé si hay de otros países ahí otra persona, pero por lo menos ellos están ya trabajando. Yo le dije, mira, lo que puedo hacer yo es más bien que tú comiences esa obra evangelística y comiencen ellos con cultos de barrio y a dar cultos que son gente experimentada, son gente que tienen experiencia, ellos saben ir a las plazas y predicar y han tenido mucha experiencia en ese campo del evangelismo. Por lo tanto, saben dar culto en los barrios, saben dar culto en gimnasios, en donde sea. Y también les gusta el evangelismo personal, de ir personalmente. Ellos van repartiendo literatura por las casas, en la zona donde van a predicar, reparten la literatura. Yo le dije al hermano, prepárate con bastante literatura. Yo creo que Clorinda le ayudó, ¿no? Ellos ahí le ayudaron en imprimirle una cantidad grandísima de literatura. Y los muchachos de Venezuela traerán un poquito, pero no mucha, pero ellos vienen con el deseo de ayudar. Y el hermano José Villaseñor es el que está preparando eso. Y yo espero que sea Dios el que haga la obra, que sea el Espíritu Santo el que toque los corazones y dirija la obra allí, que sea el Espíritu Santo el que llegue a las almas y salve a las personas y puedan después tener una congregación allí que esté cooperando grandemente en la obra del Señor Jesucristo. Dios bendiga a estos hermanos que están allí en la obra evangelística, que bendiga al hermano José Villaseñor y a su familia, que ya se mudó para allá con el propósito de atender esa obra. En el nombre del Señor, que Dios los bendiga grandemente. Amén y amén. Bueno, él tuvo la fe
él entregó la iglesia que él tenía en Cihuatanejo a su hermano. Y él me dice, ya yo se lo he dejado a él en varias veces y he viajado y he visto el fruto que ha dado el ministerio de este hermano de él. Es un hombre cuidadoso, un hombre atento a las cosas del Señor y con su familia. Y por lo tanto, él se fue confiando que Dios le va a dar una gran obra ahí en Guadalajara. Y yo creo pues que Dios se la va a dar. Que oren a Dios por eso y que Dios levante esa grande obra allí y lo bendiga a este muchacho. Cualquier día tendremos una reunión evangelística así, allá en Guadalajara, si Dios lo permite. El hermano William me dijo, después que ya esté la congregación allí levantada, yo voy para que demos un refuerzo, digamos, una pequeña congregación, le tengamos una actividad de 2 días ahí completo. Y bueno, cuando tú vuelvas, entonces volveremos a invitar a estos evangelistas que nos ayuden, que estén allí, porque ellos son los que trabajan con eso. Y que Dios sea glorificado, que sea una obra hecha por el Espíritu Santo ahí, en el nombre del Señor Jesucristo. Nos preparamos con un receso porque de ahí nos vamos a la conferencia del reverendo Juan Zamorano. Y gracias, Juan, que vino acá a traernos esta bendición. Tenemos un recesito para estirar los huesos, estirar los brazos, las piernas. Y si hay café por allí, si no tienes agua caliente, no me tienes agua por ahí bien caliente. Sí, también por eso. Ahí lo que necesitan los pastores ya está. Bueno, entonces vayan, prepárense bien, muchachos, porque esta conferencia es completa. Dios me los bendiga grandemente. Muchas gracias.